Apreciados hermanos y amigos, tengan ustedes un saludo especial de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es una alegría para mí compartir este tema en este Congreso Internacional de Intercesión y Avivamiento. Aviva tu obra. Agradezco al equipo de Ministerio de Intercesión que trabaja en este Congreso por la invitación y al pastor Eliseo también, que es el director, por la invitación que me hicieran a mi persona. Es un tiempo maravilloso este congreso y me siento halagado de ser parte de los expositores de este precioso tiempo en la presencia de Dios. Sé que se están gozando y se van a gozar en estos días. Permítanme compartir la palabra del Señor. El tema que me han asignado es el silencio de Dios en la oración. Un tema sumamente importante para el día de hoy. Permítame leer la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas de la casa de Israel. Entonces vino ella y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Alguna vez has sentido que tu oración no ha tenido respuesta? En ocasiones, inclusive de repente has orado por días, por meses, inclusive hasta años, y no has encontrado una respuesta de parte de Dios. Y como que Dios hubiera guardado un silencio que no tiene una explicación lógica para nosotros desde el punto de vista de nuestro razonamiento humano. Pero, ¿cómo podemos entender esta verdad? Porque el apóstol Juan dice claramente que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice en primera de Juan 5:14. Entonces, ¿cómo enlazar esta verdad con lo que dice la palabra del Señor? En esta hora vamos a entender esta verdad. Dice el Señor Jesucristo claramente en el libro de Juan 14:13, y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré. Lo mismo también dice en Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido, pedid y recibiréis. Hermanos, cuando vemos la palabra es claro que el Señor tiene una respuesta para nosotros. Pero cuando no encontramos una respuesta, voy a darles 9 razones. Una primera razón, cuando hay pecado en nuestros corazones. En tiempo de Jeremías y en tiempo de Ezequiel, el pueblo de Israel se había abandonado. Tras la apostasía, tras de los dioses de Baal, de Acera, haciendo cosas abominables delante del Señor. Y el Señor les habla en Jeremías capítulo 14, versículo 10. Así ha dicho Jehová: si se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies, por tanto Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará su pecado. Y me dijo: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen yo no iré, y cuando ofrezcan holocausto y la ofrenda no lo aceptaré. Miren, preciados hermanos, lo que sucede en esta verdad. Imposible. Cuando hay pecado en la vida de las personas, como en el pueblo de Israel, era imposible que ellos pudieran recibir una respuesta de parte de Dios. Inclusive si hombres santos de Dios
de la talla de Moisés, de la talla de Samuel, se pusieran de acuerdo, era imposible que Dios oyera, porque este pueblo había caído en profundo degradación moral e idolátrica. En una manera trágica, Jeremías describe en el capítulo 15, el versículo 1, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, échalos de mi presencia. Inclusive ese hombres de la talla de estos tremendos intercesores como Moisés o Samuel se pusieran de rodillas, era imposible que el Señor le respondiera. Y si ellos dijeran, ¿a dónde vamos a ir? El Señor le dijo, el que a muerte, a muerte. El que a espada, a espada. El que a hambre, a hambre. El que a cautiverio. Échalos de mi presencia. El pecado había llegado a tal extremo que estas personas, aunque insistieran en orar, aunque clamaran al Señor, ellos no podían obtener una respuesta. Ezequiel también lo describe en el capítulo 14, versículo 13. Cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente. Y si estuvieran en medio de ellos estos tres varones, y menciona tres grandes hombres de Dios como Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová. Miren la magnitud de la oposición como consecuencia del pecado, hermanos amados. La única alternativa en la vida del ser humano, en la vida de los hombres, es volverse a Dios, es arrepentirnos, es que nuestro corazón se quebrante, como dice el profeta Joel en capítulo 2, versículo 12. Por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Es nuestra única alternativa, no tenemos otra alternativa. Si hay pecado en nuestro corazón, pecado en la vida, no pienses obtener una respuesta de parte de Dios. Imposible. Una segunda razón, cuando la iglesia se vuelve religiosa. Israel en tiempos de Isaías se había rebelado contra Dios. El Señor condena a su pueblo diciéndoles en Isaías 1:4, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Pecaron contra el Santo de Israel. Este pueblo ha llegado al extremo de pecado que dice la Biblia en el versículo 6, desde la cabeza hasta los pies no hay cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. Pero lo raro es, apreciados hermanos, lo raro es, ¿sabe qué? Que este pueblo seguía llevando las ofrendas, seguía haciendo obstáculos, seguía haciendo sus ofrendas, seguía convocando asambleas, seguía tomando tiempos de ayuno, seguían en sus fiestas solemnes. Pero ¿qué les dijo el Señor? Esa religiosidad no va conmigo. Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, dice el Señor, no me traigáis vana ofrenda. El incienso me es abominación, la luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, la tiene aborrecidas en mi alma, me son gravosas. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Qué está diciendo el Señor aquí, apreciados hermanos? Que los rituales que el pueblo ofrecía, hacía todo lo que Dios les había ordenado en la ley. Celebraban sus fiestas, tenían sus ayunos, llevaban sus ofrendas, llevaban sus corderos para el sacrificio y hacían sus fiestas. Tenían ayunos en los tiempos de cada mes. Pero eso no es suficiente. El Señor dijo, estoy cansado. La tiene aborrecida mi alma.
Tu oración yo no la oigo. Cuando una iglesia se vuelve religiosa y todo es ritual, los cantos rituales, la oración ritual, la predicación muy ritual, Dios no la va a escuchar. Esa iglesia se ha convertido en un religioso más. No hay ninguna diferencia entre la iglesia católica con la iglesia evangélica. No hay ninguna diferencia entre los mormones y los otros. La gente dirá, ¿cuál es la diferencia? El otro tiene mejor ubicación, inclusive la ambientación está mejor, tiene mejores equipos. ¿Cuál es la diferencia? Es que nos hemos vuelto rituales, superficiales, y eso no es agrado de Dios. No le gusta al Señor absolutamente. Y podemos llegar al extremo de sentirnos mejores como la iglesia de la Odisea. El Señor le dijo, yo conozco tus obras, ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío y caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Tiene todo, tiene los equipos de sonido, tiene las cámaras de video, tiene los proyectos en las redes sociales, tiene sus oficinas alfombradas, tiene butacas especiales en el auditorio, pero no nada, absolutamente nada que pueda ayudar al Señor como un tiempo de adoración, como una salvación para las personas perdidas, nada absolutamente. El Señor les condena, le dice, eres un desventurado, pobre, ciego, miserable, desnudo. Porque Dios no se agrada de las cosas externas, porque son solo rituales, son solamente formas para que la gente pueda ver que tú tienes todo, pero en el fondo estás vacío y Dios no quiere nada vacío en el corazón de las personas. Una tercera razón, cuando pedimos para satisfacer nuestros deseos egoístas, muchas de nuestras oraciones son egoístas. Solo porque yo quiero satisfacer mi ego. ¿Sabe qué dice el apóstol Santiago? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Sabe, hermano? Pides mal. Es cierto que Dios ha prometido bendecirnos, pero cuando tú pides para ser mejor que otro, cuando tú pides para que tu iglesia sea más importante que el otro, cuando tú pides como un asunto de comparación entre los ministerios, Señor, quiero que me uses para ser más importante en la sociedad, para que la gente sepa reconocerme. Señor, quiero que tú veas un carro para que la gente diga que yo soy próspero. Señor, quiero que me des una casa para que la gente diga que tú me has bendecido. Es una satisfacción solamente a su ego. Dios no la va a satisfacer estos deseos egoístas que hay en nuestro corazón. Absolutamente. Dios no lo va a hacer. Porque Dios no está interesado en satisfacer tus deseos egoístas y banales. Dios está preocupado porque tú cumplas su visión y que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado, que Dios sea bendecido por la gente, que la gente reconozca que el Dios a quien servimos es un Dios poderoso, que no es un Dios cualquiera. Ese Dios maravilloso, que cuando hay un milagro la gente pueda levantar sus manos y aclamar a Dios, que cuando hay un hombre que se salva la gente pueda gozarse y decir, un hombre se salvó porque Cristo lo salvó. Es la gloria para Él. No satisfagas tus deseos egoístas. El Señor tiene que estar en primer lugar. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Eso qué implica? Que Dios te va a dar como añadidura las bendiciones, no como un deseo de tu egolatría para satisfacer tu vanidad. Dios no te va a escuchar. Una cuarta razón. Cuando hay problemas que resolver en la familia, usted sabe que en el seno de la familia
es donde suceden los mayores problemas, las mayores ofensas, los mayores daños. Es en el seno de la familia, donde el esposo muchas veces hiere a la esposa, hiere a los hijos. Es en el seno de la familia, donde muchas veces nosotros no tenemos comunión con la gente que son más cercanas a nosotros. Imposible. No podemos vivir en estas circunstancias. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios hablando a través del apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7? Dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si tú no has logrado la magnitud del trato con tu esposa, si tú no has logrado que ese amor que tú le prometiste a tu esposa de por vida se robustezca, cuando tus palabras son gruesas y dañinas, cuando tus palabras salen insultos que dañan a la familia, tu oración va a tener estorbo. No vas a lograr tener éxito en tu ministerio. Cuando vas a predicar, tu oración estará estorbada y tendrás dificultades para ministrar a la gente. Aunque la gente no sabe lo que tú tienes en tu corazón, pero tú sí sabes lo que hay en tu corazón. Cuando las personas analizan el bonito mensaje, muy bien preparado, no tendrá ningún impacto a menos de que tú estés a cuentas con tu familia, especialmente con tu esposa. Es sumamente importante que entiendas esta verdad. No es posible, esto queremos subrayarlo, no es posible que tú no tengas comunión con tu esposa y luego salgas a hacer alguna actividad para el Señor o un ministerio para el Dios Todopoderoso. Imposible. No vas a poder lograrlo. ¿Saben por qué? Porque estarás estorbado, estarás cortado. Pero muchas veces nuestra vida termina siendo un ritual. Nos acostumbramos a esa forma de vida. Y ahí viene lo peligroso. Hemos tenido problemas y predicamos con normalidad. Hemos discutido seriamente y hemos dañado y venimos y compartimos con toda tranquilidad, como si nada pasara. Pero es muy peligroso, es mucho riesgo. ¿Sabe por qué, apreciado hermano, es mucho riesgo? Porque tu ministerio, tu liderazgo, lo que tú desarrolles, no tendrá ningún impacto. Y si no hay ningún impacto, simplemente estás cortado. Te vuelves un profesional, tratando de ocultar lo que la gente no ve, pero Dios sí te está analizando. Y lo que Dios te ve es lo que vale. Porque en algún momento de tu vida, Dios te va a ajustar. Dios te va a tomar cuentas. En algún momento de tu vida, tu intimidad será revelada delante del Señor y tú te sentirás desnudo como Adán, tratando de buscar excusas. ¿Dónde estás tú, Adán? La mujer que tú me diste fue la que me tentó. ¿Y dónde está Eva? Fue la serpiente la que me hizo. No reconocieron sus faltas, no reconocieron sus errores. Y como consecuencia de ello, fue trágica para ellos como familia, para sus hijos y para la generación a través de todos los siglos. Es importante que nosotros entendamos esta verdad. Sumamente importante. Lo necesitas tú, lo necesito yo.
Es muy importante esto en la vida. Quiero que entienda una verdad, hermano. Toda dificultad que surja en tu hogar debe ser resuelto inmediatamente. Todo problema que surja en tu vida debe ser resuelto inmediatamente. Dice el apóstol Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. ¿Eso qué significa? Que antes que se oculte el sol, debe resolverlo. Queremos un aviamiento. La comunión con tu familia es sumamente importante. No puedes ir a la iglesia con problemas. No puedes adorar al Señor con problemas. No puedes levantar tu mano hipócritamente. Absolutamente no es posible. Inclusive el Señor Jesús dijo en Mateo 5:23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, no dejes tu ofrenda. Primero anda, resuelve el problema y luego vienes. ¿Se dan cuenta? Después de resolver el problema, vienes y dejas tu ofrenda. Dios no acepta la adoración de las personas que lo hacen simuladamente. Puedes engañar a todos, pero no vas a engañar a Dios, y menos al Espíritu Santo que habita dentro de ti. Una quinta razón, cuando oramos fuera de la voluntad de Dios. Para que nuestra oración tenga una respuesta, tiene que estar enmarcado dentro de la voluntad de Dios. El apóstol Juan lo dice claramente. Capítulo 5, versículo 14 de 1 de Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí está claro la palabra. Si pido conforme a su voluntad, Él me oye. Hay respuesta. Y entonces, ¿por qué algunas oraciones no tienen respuesta? En la Biblia encuentro varias, pero yo les voy a mencionar solamente 3 de las oraciones que no estaban dentro de la voluntad de Dios. Uno de ellos fue de uno de los grandes profetas, extraordinario hombre de Dios, Elías, que no vio la muerte. Elías, que hizo bajar fuego del cielo con su oración. Elías, el gran hombre de Dios, que oró para que cerrara el cielo y no hubiera lluvia durante 3 años y medio. Este hombre de Dios un día se desanimó, se desalentó y se deprimió. ¿Sabe cómo registra la Biblia en 1 Reyes capítulo 19, versículo 4? Y él se fue por el desierto, está hablando de Elías. Un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, basta ya, quítame la vida, oh Jehová, quítame la vida. Esta oración no la iba a escuchar, porque no estaba dentro del plan de Dios matarlo. Pero él en su desesperación, en su angustia, quítame la vida. Puede ser que en un momento de crisis, en un momento de desesperación, cuando aparentemente no tienes una salida y te encuentras entre la espada y la pared o en un túnel sin salida, tú dices, la única alternativa para mí es quitarme la vida. Y le dices, Señor, mejor quítame la vida. Pero no es el propósito de Dios. Dios no está interesado en que tú te dañes. Dios quiere levantarte, prosperarte, levantarte de ese momento difícil que pasas. Dios te va a sacar adelante. Otro ejemplo que encuentro en la Biblia es Balac. Cuando le pidió a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Dice en el versículo 6 de Números capítulo 22. Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás pueda yo herirlo y echarlo de la tierra. Balac pidió al profeta Balaam
que maldiga a Israel para que gane la batalla. Ese rey sabía que Balaam era un profeta de Dios. Ese rey sabía que Balaam podía orar y Dios le escuchaba. Si él se ponía de rodillas clamando al Señor, él sabía que a este profeta Dios le escuchaba. Pero Balaam se vendió. Se vendió por dinero. Fue a maldecir al pueblo de Dios por dinero. Y fue a la cumbre y estaba en el desierto el pueblo de Dios y levantó su mirada y luego habló maldiciendo al pueblo de Dios, pero sus palabras fueron cambiadas en bendición. No hubo maldición porque Dios cambió. ¿Cómo yo voy a maldecir a un pueblo que Dios ha bendecido y dio bendiciones para su pueblo? Y Balac le dijo, ¿qué me has hecho? Dice el versículo 11 del capítulo 23. ¿Qué has hecho, Balaam? Yo te he traído para que me maldigas y le has bendecido. Vamos a la otra cumbre y desde allí quiero que me la maldigas. Hermanos amados, al no poder maldecir, Balaam aconsejó a Balac para que trajera a las mujeres jóvenes de su reino y fornicara con Israel. Dios no va a escuchar palabras cuando tú maldigas a la gente. Dios no va a escuchar tu oración cuando tú deseas mal para tu prójimo. Cuando tú dañas a tu enemigo. Dios no va a escuchar tu oración cuando tú no estás profiriendo bendición para la gente. Si tú lo haces, las maldiciones saldrán de tu boca, pero Dios no te escuchará. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es en el Nuevo Testamento. Está Juan y Santiago. ¿Qué pasa con Juan y Santiago? Que es Jacobo también. Pidieron que destruir a sus enemigos. Lo registra Lucas capítulo 9, versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y nos consuma? Entonces viéndolo Jesús les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Qué había pasado con estos dos discípulos? Como este pueblo no los aceptó, ellos habían pedido, era una aldea de los samaritanos. Ellos habían pedido juicio para destruir. Y Dios no los escuchó. Por el contrario, los reprendió. Cuando tú tienes algo contra alguien y quieres que Dios haga un daño para él, no va a suceder. Inclusive cuando alguna persona te ha hecho brujería, a ti no te va a llegar. Dios no escucha la oración de la gente. Dios no escucha la maldición tuya cuando quieres maldecir a otras personas. No está dentro de la voluntad de Dios. Una es esta razón. Cuando pedimos ser mejores que otros, solo para vanagloria. Dice Marcos 10:35. Perdón, una séptima razón. Cuando las personas solo quieren señales. Dice Marcos 8:11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se le dará señal a esta generación. En una ocasión los escribas y los fariseos se le acercaron al Señor pidiéndole una señal, pidiéndole un milagro, solamente para satisfacer su
su tentación, desean tentarle al Señor, no porque ellos querían un milagro realmente. El Señor sabe que le respondió cuando le dijeron, maestro, queremos una señal. Él le respondió diciendo, generación mala y adúltera. La señal no se les será dada a ustedes, sino la del profeta Jonás. Hermanos amados, también sucedió lo mismo con Herodes. En una oportunidad, cuando se enfrentó con Herodes, el Señor al final de su vida, Herodes le dijo, está registrado en Lucas 23:8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído mucho acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Él anhelaba una señal, un milagro, pero no porque realmente quisiera aceptarle al Señor, porque sus motivaciones eran otras. Hermano amado, Dios nunca hará un milagro cuando la gente esté esperando. Yo quiero que Dios me demuestre y que haga este milagro. Yo quiero que Dios me demuestre que se levante este muerto. Yo quiero que Dios me demuestre y que se sane este canceroso. Dios nunca va a satisfacer la curiosidad de las personas. Nunca habrá milagros en medio de la incredulidad de la gente. ¿Eso significa que Dios no hace milagros? ¿Que Dios no responderá con milagros? Por supuesto que no. Dios sí hace milagros. Sigue haciendo y seguirá haciendo milagros. Pero para aquellos que anhelan ver su gloria, para aquellos que anhelan y están dispuestos a servir al Señor con todo su corazón, Dios sí hace milagros. Pero no para satisfacer la curiosidad de personas o para satisfacer la mente incrédula de sus opositores. Octava razón, cuando no perseveramos hasta obtener la respuesta. Dice el libro de Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había una vez un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de noche y de día? ¿Se tardará en responderlos? Os digo que pronto les hará justicia. Hermanos amados, nosotros debemos clamar a Dios hasta tener la respuesta. Puede ser en una hora, puede ser en un día, puede ser en una semana, inclusive años. Pero ¿por qué no obtenemos la respuesta? Porque empezamos con entusiasmo, oramos un día y al no haber una respuesta abandonamos. Otros un mes, al no tener una respuesta, abandonan. La perseverancia es sumamente importante. El intercesor, el que clama al Señor, es hasta que encuentre la respuesta. Dios no tiene un tiempo para la respuesta. Moisés oró 40 días y tuvo la respuesta. Oró Esther 3 días y ayunó y obtuvo la respuesta. Daniel oró y en 3 semanas obtuvo la respuesta. ¿Cuánto tiempo necesitas para obtener una respuesta? No es cuando tú quieras, es cuando Dios quiera. Es la voluntad de Dios. En la historia hay un testimonio de un joven que se llamaba Evan Roberts, del país de Gales. Este jovencito, siendo adolescente, decidió orar al Señor y oró por 13 años. No estamos hablando 1, 2, 3 años. Este joven oró 13 años. Y cuando él ya tenía 26 años, porque él empezó a orar a los 13, dice la historia
que Dios derramó un avivamiento sobrenatural en el país de Gales, en las Islas Británicas. Y sucedió algo maravilloso. Todo el país fue convertido al Señor para su gloria. ¿Cuánto tiempo necesitas para orar? Dios tiene su tiempo. Persevera, persevera. Si estás en la voluntad de Dios, Dios tiene una respuesta para ti. Una novena razón. Cuando hay oposición espiritual a nuestro clamor. Hay un pasaje interesante en la Biblia, en Daniel capítulo 10, 12. Dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte, yo vine, fueron oídas tus palabras, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Daniel estuvo orando durante 3 semanas, pero hubo una lucha espiritual entre el príncipe de Persia y Gabriel y luego Miguel. La respuesta de Dios venía inmediatamente. Daniel se puso de rodillas. Pero, ¿qué pasó? Sucedió algo. Sucedió que en los aires se produjo una lucha espiritual terrible. Usted y yo tenemos que entender que cuando oramos habrán fuerzas espirituales que se opondrán completamente a lo que tú quieres. Tienes que recordar que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas, contra gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás se opone y resiste para que no reciba la respuesta de parte de Dios. Tienes que orar. Tienes que orar. Daniel oró hasta obtener la respuesta y vino después de 21 días al conocimiento de Daniel, aunque la oración había tenido su respuesta el primer día. Por eso la Biblia nos dice, apreciados hermanos, que debemos de orar sin cesar. Debemos nosotros orar en todo tiempo, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 18. Con toda razón y súplica, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Tenemos que luchar, clamar, porque también el enemigo se va a oponer a que tengas una respuesta. Tienes que interceder, clamar con todo tu corazón y buscar con todo tu ser, porque el enemigo tiene que ser vencido, no puede prevalecer, pero muchas veces la oración es muy importante. Aún en momentos más difíciles, la oración en el Espíritu te ayudará a ministrar el corazón de Dios. Permíteme orar en esta hora para concluir este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia. Que este congreso sea una tremenda bendición, Padre. Sean inspirados los hermanos que están aquí con nosotros y tú puedas ministrar sus corazones para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesucristo, lleva a tu pueblo a entender que aunque muchas veces no tenemos respuesta, tenemos que entender las razones, Señor, por las cuales, porque tu voluntad es siempre dar una respuesta cuando lo hacemos nuestras peticiones de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, conforme a tu voluntad y tú nos oyes. En el nombre de Jesucristo tomado dijo, amén, amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hasta una nueva oportunidad. Un abrazo para todos. Gracias.